Y haciendo un recuerdo, es la 7ª vez que doy un mensaje aquí en esta iglesia. Estaba haciendo un recuerdo. Desde hace como 6, 7 años para acá, ¿verdad? Que hemos podido. y Luli, no tengas vergüenza ni pena. Dios es nuestro poderoso guerrero que va delante de nosotros. Y Él avergonzará a los que quieren pelearle al cristiano, al Hijo de Dios, ¿verdad? Hay mucha pelea, mucha amargura ahorita. Son tiempos de mucha, pues sí, falta de temor a Dios y eso. Esas raícitas de amargura poco a poquito se van convirtiendo en un verdadero árbol, ¿verdad? Entonces, el gozo del Señor que traemos algunas personas, pues les da coraje, ¿verdad? A ciertas personas y tratan, ¿verdad? Tratan ellos de tumbar ese gozo. Pero bueno, sabemos que Dios es nuestra esperanza, nuestro refugio y nuestro castillo seguro, hermanos, para todos. Bueno, vamos entonces, vamos a hablarles hoy. La predicación le pusimos ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, quiero que se aprendan, todos los que tengan buena memoria, el versículo, aquí se los leo yo rápidamente. 2 de Corintios 3:6. En esto vamos a basar la predicación. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, eso es lo que se van a aprender ustedes, ¿verdad? Cuando yo diga, porque la letra, ustedes van a decir, mata. Y el espíritu, vivifica. Ándale ya, son obedientes y aprendices rápidos. Bueno, entonces miren, para ver esto de cómo podemos llegar a ser ministros competentes de un nuevo pacto, pues vamos a ver algo ahí del pacto, ¿verdad? ¿Qué es el pacto? A lo mejor hemos escuchado muchas veces la palabra pacto, pero no sabemos, ¿verdad? Que pacto es un acuerdo, ¿verdad? Es un acuerdo, o podría ser también como un contrato, pero más bien es un acuerdo formal entre dos partes. Tiene como propósito, todo pacto siempre tiene un propósito, y el propósito es establecer una relación moral, ¿verdad? Entre Dios y su pueblo, o entre Dios y el representante que haya escogido Dios. En este caso, pues hemos visto los pactos de Noé, el pacto de Abraham, de Moisés, y luego el principal, que es el que nos atañe el día de hoy, es el pacto de la gracia, del cual vamos a hablar más adelante. Pero quiero nomás referirles la definición de pacto. A pacto bíblico, como comentábamos, son contratos o acuerdos legales con condiciones y expectativas de obediencia, ¿verdad? O esperanzas o promesas. Todo pacto, cuando Dios pactaba, ¿verdad?, con alguno de su pueblo, siempre había una expectativa de obediencia, algo que, una promesa, algo que en el futuro teníamos nosotros esa esperanza. Siempre Moisés les decía al pueblo, más adelante háganle caso, va a salir un Mesías, a ese busquen. O sea, siempre hay algo que en el futuro hablaba Dios que iba a venir, ¿verdad? Esa promesa o esa esperanza. Promesas divinas, bueno, Dios hace promesas a su pueblo en los pactos, con protección, con bendiciones. Prácticamente es una bendición cuando uno entra en un pacto. Y bueno, vamos a empezar a dar una mini definición así de los pactos que ha existido, los que ha hecho Dios con las personas que Dios ha escogido. El primero es el pacto noético. Miren, el pacto noético es con Noé. Dios estableció un pacto con Noé, a él lo escogió Dios. En esos años, en el desierto, no había lluvias, no existía la lluvia. Los que se dedicaban al campo era por medio de un rocío que sale del subsuelo. O sea, no existía lluvia. Entonces Dios le dice a Noé, vamos a hacer un arca, porque la maldad, el degenere, la perversión ha llegado hasta el colmo de Dios. Entonces habló con Noé, Noé le creyó y empezó a hacer un arca que duró 127 años. Entonces, bueno, durante todo ese tiempo, yo me imagino las burlas de todas las personas. Mira este loco en el desierto donde nunca llueve, está haciendo un barco.
La gente es tremenda. Y si no, pregúntenle a Luli en su trabajo. O sea, aquí la gente es perversa. Yo me imagino en esos años burlándose de Noé, diciéndole pues que cómo iba a ser un arca en un desierto. Pues de 120 a 127 años se tardó en estar construyendo ese barco. Entonces, ese fue el pacto, era para que él, sus 3 hijos, sus 3 esposas se salvaran. Ese fue el primer pacto. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El segundo que hizo Dios fue el pacto abrámico. Igual Dios le promete a Abraham un gran linaje y bendiciones para su pueblo y para todas las naciones a través de él. Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir y te voy a multiplicar como la arena del mar. O sea, tu descendencia no va a tener fin. Y de ti, inclusive de tu descendencia, nacerán pueblos y reyes. Fíjense, hasta reyes saldrán de ti, le dijo Dios a Abraham. Y luego pues ya sabemos que fue Isaac, Jacob, Esaú y las 12 tribus. Y de ahí vienen mucha historia, mucha tradición de este pacto que hizo con Abraham. El otro pacto, el sinaítico, se le llama sinaítico, bueno, porque Dios habló a Moisés en el monte Sinaí. Ahí en el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés la famosa ley, que es el Pentateuco, le dicen, son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, donde vienen ordenanzas, leyes, normas que Dios le dio a Moisés, para que Moisés a su vez le dijera al pueblo: miren, pues ya tenemos los mandamientos y tenemos estas leyes, estas ordenanzas, que la verdad son muy difíciles de cumplir. Por eso posteriormente se hizo el pacto, el que de alguna manera vino a salvarnos a todos, ¿verdad? Que es el pacto de la gracia. El pacto de la gracia, ¿verdad? Aquí Jesús estableció un nuevo pacto con toda la humanidad. Todos tenemos la oportunidad de hacer ese pacto. Y este pacto es muy sencillo, es a través de la muerte y resurrección de Jesús, ofreciendo el perdón de pecados y la vida eterna. Por eso les comento que siempre los pactos traen una promesa. En el caso de uno creer en Jesús, la promesa es una vida eterna, ¿verdad? Cuando Marta le reclamaba a Jesús que por qué no estuvo en la muerte de Lázaro, Jesús le dijo: Marta, Marta, el que cree aunque esté muerto vivirá. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Por eso le decía esa promesa. En ese pacto hay promesa, solamente es de creer. Ya no tenemos que hacer cumplir X ley o cumplir cierta normativa. No, ya nomás es creer. Al que cree todo le es posible, ¿verdad? Amén, amén. El que cree que sus hijos van a ser exitosos, van a ser exitosos. El que cree que va a tener 3 comidas en su plato, en su casa, los va a tener. Por la gracia de Jesús, no tenemos ya que cumplir nada más que creer. Ese es el nuevo pacto, ese es el pacto de la gracia. Entonces, miren, el sustento del pacto de la gracia, pues ya no lo sabemos todos, inclusive de memoria. Juan 3:16. A ver, vamos a decirlo de memoria. Amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es gracias hermano Juan. Ese es uno que de memoria no lo sabemos la mayoría, porque pues es la esperanza que tenemos, de que alguien murió por nosotros, aunque no nos lo merecíamos, ¿verdad? Porque no nos merecemos nada por nuestros hechos, nuestras conductas, nuestras omisiones, la verdad no nos merecemos nada, pero esa es la gracia. Es increíble que aunque hayas hecho el pecado que sea, matar, secuestrar, robar, todo, el solamente creer, bueno, Dios es fiel y justo para perdonarte y su sangre limpiarte. Este pacto venía profetizado desde hace 750 años, es lo que dicen algunos predicadores. Cuando Isaías, en Isaías, ¿os quieren ver ahí Isaías 42:1? Vamos a buscar Isaías 42:1. Ya Isaías lo profetizaba, que en el futuro iba a haber un Salvador, una persona ungida, un elegido,
en el que Dios tenía complacencia, en el que era escogido de Dios, que la mano de Dios iba a estar sobre su Hijo Jesús. Ese decía, ese va a traer justicia a todas las naciones. Isaías 42:1, hermanos. ¿Listos? Amén. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. La palabra contentamiento ahorita la definimos para que sepamos qué es contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y luego de ahí nos vamos al versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y dé casas de prisión a los que moran en tinieblas. Fíjense, en este pacto de la gracia viene de alguna manera a combatir a todos los que estábamos en prisiones. Hemos pasado por prisiones, ¿verdad? Hemos sido esclavos, pero bueno, la gracia viene a romper ese eslabón, esa cadena que teníamos muchos, y hoy no tenemos, como les comento, nada que hacer extra, solamente creer, porque al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Bueno, miren, contentamiento. Hemos escuchado muchas veces esa palabra y lo vemos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en Alex, en Gabriel, en Pepe, en mi hermano Juan, en mi mamá y en muchas personas de ustedes, ¿verdad? Veo miren, la definición que busqué es un estado de satisfacción, una paz interior que no depende de ninguna situación externa que te venga a mortificar o a preocupar, sino de la confianza en Dios y de que Él proveerá. Esa es. El apóstol Pablo decía, tengo contentamiento en la prosperidad y tengo contentamiento en la carencia. En todas partes, decía él, yo tengo contentamiento. Un alma contenta, pues es un alma que siempre va a estar agradecida con Dios, haya o no haya, ¿verdad? Haya o no haya víveres o cualquier cuestión. Pero Dios dice, mi alma tiene contentamiento en Jesús. Y Jesús es, como les comento, viene a ser el pacto de la gracia. Él es persona que a nosotros nos cambió el corazón, que a nosotros de alguna manera, los que no conocíamos que existía un Espíritu Santo que podría cambiar tu mente enferma, pues sí, es solamente el Jesús. Y ese es el pacto de la gracia. La ley no te salva. La ley, al contrario, mostraba cuán pecador somos todos nosotros. La ley, solamente un ser supremo con mucha santidad, con mucho amor podría cumplirla. Era imposible. Miren, más adelante lo vamos a ver, pero 613 leyes, había que cumplirlas. 613 leyes, de tal manera, por ejemplo, que si alguien de nosotros pues es buen hijo, soy buen hijo, cumplo con una ley familiar. Soy buen empleado, cumplo con una ley laboral. Pero se te pasó pagar el impuesto fiscal por algo, por un día o dos que se te olvidó. Sentencia a la muerte. Esa era la ley. La ley viene, no te perdonaba con un punto que fallaras. Cuello, ¿verdad? Como dicen los agresores. En cambio, en la gracia no es necesario. Puedes ser el más pecador de los pecadores, pero te arrepientes y Jesús te perdona. Él es fiel y justo para limpiarte. Entonces no necesitamos cumplir, como les digo, tanta ley, sino más bien creer en Jesucristo. Obviamente digo, pues el que cree en Jesús hace un cambio en su vida y ya no va a proceder a estar regándola como anteriormente. Vamos a cambiar, vamos a hacer un cambio en nuestras vidas, pero sabemos que esa gracia nos cambia. Y eso hay que decirle a las personas que existe la oportunidad, la esperanza, la promesa de que aquel que se acerque, haya hecho lo que haya hecho, puede obtener misericordia y compasión, ¿verdad? Porque Jesús era el principal de las personas que eran
con mucha compasión, tuvo mucha compasión por muchas personas, y él siempre pedía que hubiera más obreros, ¿verdad?, para llevar a la mies, ¿verdad?, a las personas que traen problemas. Miren, pues ¿quién no tiene problemas, ¿verdad? Son tiempos en que todo mundo tenemos situaciones familiares, económicas, de cualquier naturaleza, todos. Nadie estamos exentos de tener problemas económicos o problemas de alguna manera, de alguna naturaleza. Ahorita que hablábamos de la palabra contentamiento, hermanos, ¿cuántas personas han estado en las cúspides? Ahí me tocó conocer ahí, algunos de aquí ya saben a lo mejor de qué vamos a decir. Hubo personas que se casaron, que siempre vivieron en la cúspide, ¿verdad?, con muy buenos ingresos, pero cuando vino la prueba se fue el contentamiento y terminaron divorciándose, terminaron dando ese paso. O sea, ahí es cuando el alma dice: Dios, en tengo contentamiento, en Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener contentamientos en las buenas, en las malas, en la prosperidad y en la adversidad, como en el matrimonio. Es un pacto también el matrimonio, que hay que estar hasta que la muerte nos separe. Las personas que se van a casar, bueno, ya saben, ¿verdad?, hasta que la muerte, díganle a su marido, hasta que la muerte, te voy a dar una noticia, hasta que la muerte nos separe, Omar, ¿eh? Bueno, vamos a verlo así, vamos a entrar al primer pacto con Noé. Génesis, vámonos a Génesis capítulo 9. No se me duerman, hermanos. Acuérdense que tenemos la lista de los que se duermen. Y ahorita empezamos, no se crean. No, a veces da sueño, ¿verdad?, pero pues es el cansancio que traemos toda la semana. Toda la semana trabajando. Génesis 9, vamos a ver el 1 y luego de ahí nos vamos a pasar al 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, acuérdense nomás, ¿verdad? Somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra y el espíritu, no, vamos bien. Bueno, Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Y vemos cómo la gente es muy obediente, multiplicó inmediatamente la tierra, inmediatamente se llenó. Y luego en el 8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Por eso les digo que el pacto trasciende después de la muerte, aún después de la muerte. Y con todo ser viviente que está con vosotros. Fíjense, en el pacto era con aves, con animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio para destruir la tierra. Punto 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos, o sea, para siempre. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, que es el arco iris, es el famoso arco iris, que es un símbolo de salvación para todos los que creemos en Dios. Algunos lo han tratado de transversar y de desviar para otros movimientos, ¿verdad? Dios los va a reprender en su momento. Nosotros sabemos que cuando vemos el arco, ya no va a haber el diluvio, no va a haber inundación, ahí mero termina, ¿verdad? Y se ve muy bonito, regularmente se ve en las montañas cuando está lloviendo, inmediatamente es el pacto de Dios con su pueblo, o sea, con nosotros, de que no los va a destruir. Ya no los voy a destruir con aguas de diluvio ni inundación. Dice 14, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. 15, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y ya no habrá más diluvios de agua para destruir toda carne. O sea, ya no va a haber diluvios, ¿verdad, hermanos? Dice que la destrucción va a ser con bolas de fuego, o sea, pero ya no vamos a estar, no se preocupen, no se preocupen. Sí, yo cuando vi esto dije: ay,
ya no necesito aprender a nadar. No, ahora viene el fuego. Dice ahí en Job, ¿verdad?, que se reservó algunas bolas de fuego Dios para el tiempo final, pero nadie vamos a estar aquí. Levante la mano el que ya no va a estar. No vamos a estar, ya no. Esperemos ya no estar, hermanos. No vamos a estar nadie. Todos vamos a ser dignos de entrar en la tierra prometida. Todos. Bueno, eso fue lo que hizo con Noé. Fue el primer pacto. Y ya sabemos que cuando aparece el arco iris, ese es el pacto que tiene Dios con vosotros y con todo animal de la tierra. Y luego Dios escogió a otro santo, que es Abraham. Vamos a Génesis 15:18. Hay una canción que habla de pactos, creo que la canta Marcos Witt, Dios de pactos. No me la sé, pero sé que existe esa canción. Dice aquí Génesis 15:18. ¿Ya? Amén. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, de los eneos, de los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los canoneos, los gergeseos y los jebuseos. Todos son pueblos, los nombres medio difíciles. De Juareceo, Juareceo y San Nicoláseo. Entonces, bueno, ese pacto, ¿verdad? Nuevamente, como les digo, Dios escogió a Abraham. Abraham, ¿verdad?, era un hombre que Dios dijo: este es mi amigo. Y pues no cualquiera es amigo de Dios. El corazón de Abraham seguramente era de total obediencia, de total sumisión a Dios, y con una fe. Por eso se le llama el padre de la fe, ¿verdad? Los judíos lo conocen como el padre Abraham. Ahí mismo en la escritura, en Lucas, viene un pasaje de el padre Abraham. Génesis 17:2, hermanos, siguiendo con Abraham. Génesis 17:2. Amén. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y tu descendencia después de ti. Entonces, bueno, el pacto ahí con Abraham era precisamente que iba a ser el padre de muchas naciones, y aún reyes iban a salir de Abraham. Ya ven, hay como 20 capítulos de reyes aquí en el Antiguo Testamento, de todos los reyes que tuvieron los hebreos, israelitas o judíos, que es la misma denominación. Ellos, ¿verdad?, tuvieron reyes porque, bueno, pues Dios les dijo a alguien que los guíe, que sea un guía, que los guíe en todo su caminar. Por eso escogía reyes. Como que les comentaba, bueno, Abraham se le conoce como el padre de la fe, y los judíos le dicen padre Abraham. Y luego, bueno, a Abraham le nació Isaac, y luego Isaac, Jacob y Esaú, y luego a Jacob le cambiaron el nombre por Israel, y de ahí vienen las 12 tribus, y seguía el pacto de Dios seguía, ¿verdad? Porque él dijo: yo te voy a multiplicar y serás más grande que aún toda la arena de los mares. Así era la descendencia que iba a ser bendecida por Dios a través de Abraham, a través del padre Abraham, como le dicen algunos judíos. Y luego, bueno, siguió ahí la historia del pacto. José, bueno, Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus, y luego por ahí, ¿verdad?, el más sobresaliente pues es José, el que estuvo preso en Egipto, injustamente, por una cuestión allí de la mujer de Potifar, que le inventó que él había querido abusar de ella. Y entonces, bueno, siguió la bendición y siguió el pacto de Dios con ellos a través de José. Entonces, bueno, pues nace Moisés, y nuevamente, ¿verdad?, Dios lo escoge
como un hombre santo, justo, obediente, temeroso de Dios, lo escoge. Ahora nos vamos a Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. Amén. Amén. Bueno. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Verdad? Moisés, ¿verdad?, venía de salvar al pueblo de Dios de los 400 años de esclavitud que tuvieron con los egipcios. Entonces, por eso, ¿verdad?, si oyeres, ¿verdad?, atentamente mi voz, ¿verdad?, le decía Dios, y cumplieres mis mandamientos, no te voy a mandar ninguna enfermedad de las que les mandé a los egipcios. Cuando hemos visto ahí, bueno, cuando hemos leído la palabra o hemos visto esas películas en Semana Santa, vemos, ¿verdad?, cómo todas las enfermedades, ¿verdad?, las plagas que mandó Dios a los egipcios, que no querían dejar libre al pueblo de los judíos. Entonces, por eso Dios le dice, la obediencia, ¿verdad? Siempre la obediencia es de alguna forma la que más en la que más batallamos. Algunos, otros no han batallado, han sido obedientes, pero unos sí batallamos mucho. Y Dios le recalcaba a Moisés: sé obediente y ninguna plaga, ninguna enfermedad. Pero bueno, sabemos que los hombres no obedecemos, y vivimos chocando, ¿verdad?, con piedras, con paredes, y hasta que Dios, ¿verdad?, nos da una buena zarandeada, nuevamente regresas a los pies de Jesús. Así le tocó, bueno, a Moisés ser este guía, ¿verdad? Y Moisés, ¿verdad?, le decía, este pueblo, le decía, es terco, es complicado tu pueblo, ¿verdad? Dame sabiduría para guiarlos, ¿no? Moisés era tartamudo, imagínense. Un tartamudo guiando a un pueblo está medio difícil, ¿no? Pero bueno, Dios trabaja en cualquier boca, en cualquier cuerpo humano, siempre y cuando el cuerpo humano obedezca la voz de Dios. Vamos a ver en Éxodo 19:5 cómo sigue aquí el pacto de Dios con Moisés. Éxodo 19:5 le dice nuevamente Dios a Moisés: ahora bien, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Verdad? Le decía que iban a ser sacerdotes, ¿verdad? Y de ahí vienen los levitas y gente, ¿verdad?, gente de mucha obediencia a Dios, que siguió ese sacerdocio durante siglos, ¿verdad? Después de que Moisés los guiara ahí. Y actualmente, bueno, actualmente Dios, ¿verdad?, cuando trajo a Jesucristo, nosotros, ¿verdad?, somos creyentes de un sumo sacerdote que está en los cielos y está a la diestra del Padre. Ese sumo sacerdote es el único que existe, ¿verdad? Es mentira, otras denominaciones que dicen que el sumo pontífice y que el máximo religioso, y no, pues eso no existe, ¿verdad? La Biblia solamente dice sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Jesucristo, fue el que murió por nosotros. Nadie ha muerto por nosotros más que Jesús, ¿verdad? El que recibió los latigazos y los azotes fue Jesús, no fue ningún otro ser humano, que se quiera poner allí que se quiere colgar ese galardón. No existe. Afortunadamente nosotros pues lo conocemos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí sabemos que Jesús es el sumo sacerdote. Vamos a ver, hermanos, ahora nos vamos a Hebreos 8:1. Y ahora sí viene lo
lo que nos importa, ¿va? El nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Hebreos 8:1, como dicen, Hebreos está entre Génesis y Apocalipsis. Hebreos 8:1. A veces batallamos para encontrarlos. Es muy difícil, vas a ver si todos, ¿no? Podrás saberte el versículo o el tema, pero a veces batallamos. Bueno, Hebreos 8:1. Miren, la palabra Hebreos significa cruzar o pasar. Eso es lo que significa la palabra. Por eso, ¿verdad? Dios los trajo de Egipto a la tierra prometida. Aunque nomás entraron 2, los demás pues no. Nadie cumplió con la obediencia y fueron muriendo todos en el desierto. Entonces, pidámosles todos los que estamos aquí ser dignos de entrar, para que no nos pase lo que le pasó al pueblo. Como decía Alex ahorita, mi pueblo perece por falta de fe. Tenemos que tener la fe, ¿verdad? De que Dios nos va a llevar pronto con Él a todos los que estamos aquí. Más pronto de lo que esperemos. Bueno, Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese es el que decía Moisés, le decía al pueblo, va a haber un Mesías en el futuro, a él busquen. Él te va a ofrecer el perdón de pecados y la vida eterna, y su sangre te va a lavar de todos los problemas que traigamos, de todo lo que vengamos arrastrando. Bueno, Jesucristo es el que nos va a limpiar. A él búsquenle, le decía Moisés al pueblo, búsquenlo, crean en él. Pero por más que les dijo, pues no creyeron. El pueblo hebreo, duro de servir, no me acordaba de la palabra, así les decía Moisés, tu pueblo es duro de servir. Le decía a Dios, ¿verdad? Tu pueblo es duro de servir, Padre, no me van a creer a mí en todo lo que les diga. Duro de servir es traducido al Spanish, cabeza hueca. O sea, tu pueblo es cabeza hueca, no va a entender. Dame sabiduría para poder explicarles que hay que ir a la tierra prometida y que tú, ¿verdad?, enfrentemos al gigante que enfrentemos, porque era tierra de gigantes, ¿verdad? Era tierra de gigantes, eran de 3-4 metros, ¿verdad? En ese tiempo existía gente que se había cruzado, eran ángeles caídos con hijas de Dios y se cruzaron, y hubo híbridos, entonces pues salieron de 3-4 metros. La gente no cree, pero la palabra pues así lo dice, ¿verdad? Que crecieron gente de 3-4 metros, y ahí está la prueba de Goliat. Goliat fue uno de esos híbridos. Hebreos 8:6, hermanos. Ahí mismo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Miren, mediador, ¿qué significa mediador? Jesús es mediador de un nuevo pacto. ¿Qué significa la palabra mediador? Interceder por alguien. Entonces, Él está intercediendo. A Jesucristo intercede por todos nosotros los que nos encontramos aquí en Casa de Oración de Apodaca, hermanos. A ver, porque la letra y el espíritu es para que se despierten, Miren, las promesas de Jesús son, primeramente, perdonarnos, limpiarnos y sanar nuestras vidas, ¿no? Esas son las promesas, ese es el pacto de la gracia, y ese es el que tenemos que luchar día con día todos, con fe, disciplinados, haciéndole caso a nuestros líderes, a nuestros pastores, orando por ellos, siendo buenos esposos, buenas esposas, esposos, ni modo, también a lavar vasijas, también hay que darle, ni modo, como hay que dar una recia, como dice el papá, hay que dar una recia en la casa también, ayudarle a las esposas. Entonces, bueno, esas son las promesas en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia: perdonarte, sanarte y limpiarte, ¿verdad? Amén. Porque bueno, cuando llegamos aquí, pues no estábamos nada limpios, ¿verdad? Hemos llegado a la gracia y estamos limpios, y no nos merecíamos, hermanos, más que la muerte, así como en la antigua ley. Podías cumplir, miren, la antigua ley consistía de 613 ordenamientos, 613 leyes. De tal manera que si cumplías 612, pero fallabas en una, muerte. Hasta que Jesús abolió
el decreto que existía sobre nosotros, ¿verdad? Jesús vino y abolió esa ley de muerte o esa sentencia que pesaba sobre nosotros. Él vino y la reformó, y con esa reforma podemos entrar en la gracia, ¿verdad? Gracias a Dios porque sí, algunos, yo me cuento entre ellos, no me merecía nada, pero bueno, es la gracia, ¿verdad? Es la gracia, no es por obras, ¿verdad? Dice la palabra, es por gracia y no por obras, ¿verdad? Porque por obras nos vamos a glorificar muchos, ¿verdad? Yo hice yo hice lo otro. La verdad no me he hecho nada, ¿no? Es Dios el que ha trabajado. Es el Dios el que pone en el corazón el contentamiento para hacer los campos de verano, hacer la plática de resolución para hombres en la mañana, que no cualquiera pues viene, por lo mismo que el mundo nos dice, no te levantes, espérate, ahorita caes. Así es, no todos tenemos esa ganas, ¿verdad? A veces nos agarran otras cosas, o a veces también pues tienes hijos y tienes que en la mañana ayudar a los niños a cambiarse, a bañarse, o otras cosas, ¿verdad? La barbacoa y el menudo también son causas principales. No quería decirlo, lo dijo Omar. Bueno, entonces, hermanos, esas promesas, perdonarte, limpiarte y sanarte, ahí las vamos a dejar para que las tengamos en el corazón. El punto 7, ahí mismo en Hebreos 8:7, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí habla de Moisés, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos. Es lo que les comentaba, tenemos que ser muy obedientes, muy disciplinados para entrar y ser dignos de entrar en la tierra prometida, y no ser de estos que no permanecieron y Dios se desatendió de ellos hasta el día de hoy, ¿verdad? Ese es el temor, hermanos, con el que tenemos que día a día, todos, ¿verdad? Mujeres, hombres. Los hombres pues ya traemos una carga extra, ¿verdad? Que vamos a rendir cuentas por nuestras esposas y por nuestros hijos, ¿verdad, Gabriel? Tú siempre lo comentas, siempre digo, ojalá y no lo diga, y siempre lo dice Gabriel, y lo dice y nos recuerda que los hombres casados tenemos esa doble responsabilidad de responder por nuestras esposas y por nuestros hijos. Hermano, tú síguelo diciendo para que nos lo podamos guardar en el corazón. Entonces, miren, estas personas que no entraron a la tierra prometida, no permanecieron. Solo 2 personas de esa generación son las que permanecieron. Solamente 2. Imagínense de miles de gentes. Que iban a entrar a la tierra prometida. Fueron Josué y Caleb, estos 2 guerreros. No tuvieron miedo y fueron, investigaron y dijeron, pues sí están muy grandotes, pero así como están caen. Híjole, qué bueno que no nos tocó a nosotros, porque yo nomás los veo grandotes y corro. No, estos no corrieron. Josué y Caleb le entraron. Dice la palabra que fueron dignos de entrar en la tierra prometida. Dice, estos 2 hombres habían mostrado fe y confianza en Dios durante la exploración de Canaán, mientras los otros 10 espías que fueron sembraron la duda y temor entre el pueblo, ¿verdad? O sea, se rajaron como los meros machos los otros 10, ¿verdad? Nomás Josué y Caleb dijeron, no, aquí le entramos, nosotros le entramos, sean del tamaño, no los vamos a cargar, dice un dicho, no lo vas a cargar, pero si el golpe está más fuerte. Ojalá y todos seamos dignos, como les comento, de entrar en la tierra prometida. Número 10, ahí mismo en Hebreos 8:10. Ya vamos más a prisona. A ver, vamos a ver qué son. Bueno, ya vamos a darle una acelerada. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
Al decir nuevo pacto, hermanos, he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Sí? Ese es lo que está por viejo, ¿verdad? Tiende a reformarse. No deja de tener aplicación. Digo, la palabra de Dios nunca va a dejar de tener aplicación. Pero cuando vino Jesús, pues cambió muchas cosas, ¿verdad? Hubo reformas por lo pronto lo del matrimonio, ¿verdad? Anteriormente podían casarse con 4 o 5 mujeres. Cuando vino Jesús, estableció la institución del matrimonio. No me imagino qué problemones tenían con 4 o 5, si con una mujer, tienes ahí para estar bien feliz y alegre, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Con 4 o 5 me imagino que la cosa no debe haber estado tan bien, pero gracias a Dios por Jesús que vino e instituyó el matrimonio, y hoy por hoy nomás con una mujer podemos casarnos, amarnos, respetarnos todos y cada uno de los días de nuestra vida, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Yo, pues, mi mamá es un ejemplo, ¿verdad? Murió mi papá y se quedó. Ella y sus hermanas han sido un ejemplo para todos los primos, que mis tíos se fueron muriendo de uno por uno y ellas se quedaron, ¿verdad? Así, ¿verdad? Así, tranquilas. La palabra dice que el hombre no debe permanecer solo, es diferente, pero bueno, también es bonito, ¿verdad? Cuando el hombre dice, no, ya, se acabó, ¿verdad? Se fue mi esposa, yo también quedo así, ¿verdad? También debe de ser un acto de mucho valentía, ¿verdad? De mucha honra a la esposa, mucha honra, ¿verdad? Que así seamos, ¿verdad? Bueno, ahora sí, hermanos, vamos a lo bueno. Segunda de Corintios, vamos a personarnos ahí en Segunda de Corintios. Ya vamos a acabar, pero aquí es importante todo esto que les voy a hacer una comparativa del pacto de la ley con el pacto de la gracia. Segunda de Corintios 3:6. Estos libros de Corintios a mí se me hacían bien revueltos cuando no la leía. Ya la lees y ya empiezas a entender qué es lo que quería el hermano Pablo o San Pablo decirle a este pueblo de los Corintios. ¿Ya? Amén, ahí estamos. Okay. Dice, miren, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra y el espíritu, ¿verdad? Miren, la letra, la ley nos mata. La letra de la ley, como les comentaba ahorita, fue hecha para mostrar cuán pecador era el hombre, porque nadie podía cumplirla. En cambio, viene Jesús, y en Jesús no necesitamos hacer nada. Podemos comer cochinitas de lo que sea, ¿verdad? Asado de puerco. ¿Qué más tiene el puerco? En la ley judía no podíamos comer eso. Está prohibido, ¿verdad? Porque era inmundo. Y también está prohibido comer, por ejemplo, los mariscos, todo lo que no tenga escamas. Entonces, hermanos, era muy difícil, ¿verdad? No cumplir. Se me olvida estos. El cochinita pibil. Imagínense perderse una orden de tacos de cochinita pibil para cumplir la ley. Está medio difícil, ¿no? Gracias a Dios vino Jesús y sí podemos comer todo. En la gracia podemos hacer, obviamente cumpliendo, ¿verdad? Con Jesucristo. Entonces, miren, el pacto de la ley vino a ser después el pacto de la gracia. Esa era la finalidad. Se hace 613 mandamientos que obviamente nadie los iba a cumplir. Viene Jesús y deja sin efecto y dice: el que cree en mí será salvo, el que cree en mí será sanado, el que cree en mí será redimido, será simplemente salvado. Y la salvación es por lo que todos estamos luchando desde que amanecemos hasta que anochecemos, ¿verdad? Los hombres, también las mujeres, ¿verdad? Pero los hombres casados hay muchas peleas, por eso desde la mañana empieza la pelea. Por eso es bueno despertarse, y ahí en Romanos 12:1 dice, ¿verdad?, que debemos de presentar nuestros cuerpos en ofrenda agradable a Dios, y que Dios tome el control y Dios dé el dominio día a día, que no desviemos nuestra vista, ¿verdad? Porque el diablo quiere atacar. Entonces sí, los varones tenemos que tener mucho cuidado de no desviar la vista de Jesucristo, de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, de los evangelios, pegados a Él, ¿verdad? Pegados a Él. Miren,
La palabra dice, si alguien guarda toda la ley, pero infringe en un solo punto, ya se hace culpable de toda la ley judía. La ley judía, como les comentaba, consta de 613 leyes. 613 leyes. Si obedeces 612 mandamientos, pero fallas en uno, la sentencia es muerte. Entonces era muy difícil cumplirla. El pacto de la ley no funciona, porque no hay poder humano que la pueda cumplir. No hay un solo poder humano que cumpla esas 613 normas, ordenanzas. Es difícil. Yo he leído y hay unas que vienen tremendas. Era muy difícil. Una vez hice un librito que tenía que presentar en un examen y me basé mucho de las leyes que le dio Dios ahí en el monte Sinaí a Moisés y dijo, ¡ay, caray! No, sí está complicado cumplir la ley, ¿verdad? Por eso vino la gracia. Para eso era el pacto de la ley, para que recayera en un pacto de la gracia en el cual solamente creyéramos y en el cual un hombre moriría en una cruz llevándose todos los pecados de la humanidad. Bueno, entonces, como les comentaba, si fallabas en un mandamiento, la sentencia era muerte. En Ezequiel 18:4, si quieren aquí no se los leo, dice, el alma que pecare ciertamente morirá. Entonces, como les comentaba, podíamos cumplir 612 leyes, pero si pecabas en una sola, muerte. La muerte era para todos, no había salvación. Nadie podía salvarse por guardar la ley, nadie, hermanos. Ni aún de casa de oración de Apodaca. Nadie, por guardar la ley, era imposible salvarse. Porque la ley fue dada para mostrar cuán pecador éramos nosotros los hombres. La santidad era la única que podía, pero no había un solo santo. Ahí no dice Pablo, no hay un solo hombre bueno, ni uno solo hombre bueno. Entonces, ni aún Israel, el pueblo de Israel podía cumplir esta, y a Israel fue el que la recibió, pero ni aún ellos pudieron verla cumplido. Entonces, Dios en su infinita misericordia crea un nuevo pacto, porque Dios dijo, es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil que toda la humanidad vaya a cumplir estas leyes. Entonces envió a mi hijo Jesús para que lleve los pecados de todos y gloria a Dios, porque si no, pues muriéramos y ya se acababa nuestra historia. Y hoy no, ¿verdad? Hoy hay una promesa de que el que esté muerto, si creyó en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Entonces esa promesa es algo que nos mueve y nos debe mover a todos a decir, bueno, voy a morir, pero creí en Jesús, y en la nueva vida no va a haber enfermedad, no va a haber tanta maldad. Van a ser 1000 años, ¿verdad? La palabra de Dios habla de 1000 años, el reino milenario, ¿verdad? Un reino que va a ser bonito, 1000 años en el que no haya enfermedades. Miren, el pacto de la ley que hemos dicho no funciona para salvar al hombre. Por eso Dios preparó un plan, ¿verdad? Preparó cómo salvar al hombre por la fe. Para salvar al hombre por la fe, planeó Dios enviar a su propio hijo. Como nosotros no podíamos cumplir la ley, bueno, dijo, vamos a hacer un plan para que sea por la fe. Y planeó enviar a su propio hijo Jesús. Y como todo el mundo habíamos infringido la ley, habíamos infringido sus mandamientos, todos, Dios envía a su hijo Jesús para que él pagara la sentencia, ¿verdad? La sentencia que nosotros teníamos sobre la ley. Esa sentencia era muerte, era la muerte. O sea, nadie podíamos cumplirla, hermanos, todos íbamos a morir, todos. No había un poder humano que pudiera cumplir la ley. Entonces era tremendo, ¿verdad? Todos los que vivieron en esa época que no alcanzaran a Jesús, bueno, y que no pudieron cumplir la ley, pues ya, pobres de sus almas, ¿verdad? Aunque bueno, Dios en su infinita misericordia a lo mejor los juzgó también por su conciencia. La conciencia es la que de alguna manera hace actos buenos, no tiene dolo, no tiene perversión. Entonces probablemente haya sido por medio de la conciencia en el que Dios haya juzgado a esas personas. Miren, Dios hizo algo extraordinario. Dios hace algo extraordinario. Toma el pecado de cada hombre, de todos nosotros,
agarró los pecados de todos, todos, todos y los trasladó a la cruz. Y en ese traslado, fíjense, en ese traslado que hace, manda a su hijo para que se haga maldición y en ese madero lleve todos los pecados. Y gloria a Dios, va, porque allí lleva todos los pecados de la humanidad. Entonces todos somos perdonados y salvados por ese acto humanitario de Dios y ese hecho extraordinario, ¿va? Que Dios tuvo misericordia de todos nosotros, porque bueno, si no, la sentencia era muerte, ¿verdad, hermanos? Porque la ley y el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu vivifica a nuestros cuerpos, ¿verdad? Dice la palabra que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Corrientes de agua viva, que nos van a llevar a ser árboles plantados y que nuestro tronco va a ser fuerte y nuestras hojas más verdes cada día más. Entonces, ese es el Espíritu que vivifica a nosotros, ¿va? A los que creemos en Dios, a los que ahorita comentaban en Juan 1:12, ¿va? Que somos los que hemos creído en Dios, ¿va? Él vino a todos, pero lo desecharon. Y los que creyeron en Él, hoy somos hijos de Dios. Nada más de creer, ¿va? No más de creer. Es un hecho extraordinario, es un acto extraordinario solamente de creer. Entonces, cuando una persona está sentada en su amargura, está sentada en su terquedad, le hablas y al principio pues no va a entender, ¿verdad? De lo que este loco que tiene, quiere que perdone a todos, está loco. Es difícil, pero bueno, ahorita comentaban también, ¿verdad? Que nunca hay que dejar de orar, hacer oración siempre, aún por el más incrédulo, aún el que más ahí nos dice, si uno cambió, que no cambien. Si nosotros cambiamos, que no cambien la gente. Entonces, esas personas hay que tener mucha compasión por esas personas. Hay muchos en los trabajos, hay muchos en las familias. Mi mamá y yo tuvimos un episodio el viernes con una familia y es triste, pero yo me acordé en ese momento, para no discutir, de lo que dijo el pastor Martín: no somos iguales, ¿no? Las personas tercas y necias no somos iguales a los que conocemos la palabra y somos embajadores de la paz, ¿no? Todos somos embajadores de la paz y siempre vamos a contestar con palabras. De nuestra boca van a salir palabras de sabiduría y de nuestra boca de justicia, ¿verdad? Nada de contender con personas que no tiene caso. El que gane allí, pues que ganas, no ganas nada más que el coraje. Es mejor, como dice la palabra, levantarte, sacudir el polvo y vámonos. Vámonos yendo. ¿Cómo dice tu papá? Vamos a darle, no, vamos a... ¿Cómo dice tu papá? Vamos a darle una recia, amor, vamos a darle una recia, sí. Miren, en Isaías 53 dice que Cristo llevó nuestros pecados, llevó nuestros sufrimientos, nuestros dolores. La verdad, lo que hizo Jesucristo, porque cada latigazo, dicen que el látigo tenía como púas y le sacaba la carne, ¿verdad? Entonces cada latigazo fue de sufrimiento pues tremendo. Yo me acuerdo, mamá nos daba cintazos y llorábamos bastante. No me imagino un latigazo con púas y luego que les tiraban así, y nosotros alcanzamos a correr. Bueno, sí, pues sí. No éramos peritas en dulce, también hay que aclarar, no éramos peritos en dulce, ¿verdad? Sí, bien merecidas, sí, bien merecidas. Entonces, cada latigazo y cada azote que recibió Jesús debe llegarnos al alma, ¿verdad? De que ese era para nosotros, es lo que nos merecíamos y es lo que decía la ley. El alma que pecare ciertamente morirá, estaba establecido, ¿verdad? Si uno pecaba, aunque cumpliera los 612 mandamientos, estabas pecando en uno, caminabas, ¿verdad? La sentencia era muerte. Entonces, bueno, Cristo llevó nuestros dolores, nuestros pecados. Cristo cargó sobre la cruz el pecado de nosotros. Fíjense, Cristo cargó sobre la cruz el pecado de nosotros para una cosa: para declararnos justos delante de Dios, ¿verdad? Justos, santificados, elegidos, redimidos. El poder de Cristo rebasa todo pensamiento humano, ¿verdad? La paz que nos da Jesús también rebasa. Todo el mundo, el cristiano tiene mucha paz, ¿verdad? Cuando platicas con alguien y en el mundo, ¿verdad?, los ves medios acelerados, medios desesperados, porque les falta esa paz, ¿verdad? Jesús
En la casa de mi padre, no tengan miedo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a hacer cupo, ¿verdad?, para que ustedes vayan. O sea, la paz, el gozo, ese nadie puede quitárnoslo, ¿verdad? Nadie. Jesús nos lo ha dado y es perpetuo. Es el pacto de Él, es perpetuo. Miren, aquí se los leo yo rápidamente. Cristo cargó sobre la cruz el pecado de nosotros, como les comento, para hacernos declarados justos delante de Dios. Y en 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿eh? Y fue colgado en el madero para que nuestros pecados se fueran ahí. Entonces todos los pecados se van. Así ha sido el pecado más duro. Cuando hay mucha incredulidad, mucha gente no cree, dice, no, yo no puedo ser perdonado porque hice esto y esto. Digo, no, pues nosotros también hemos hecho esto y esto, pero ya hubo una persona que pagó, ¿verdad? Que pagó la sentencia que nosotros la debíamos. Él pagó por nosotros y Él te perdona, ¿va? Él es fiel y justo para perdonarte. Tu sangre, esa sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado, ¿va? De nuestras maldades, de nuestras perversidades que tenemos en las mentes, Él nos limpia. Miren, ese plan llamado el nuevo pacto de Dios con los hombres es un pacto de gracia. El pacto de la ley decía: si haces esto, Dios te bendice. En la ley tenías que hacer esto para que Dios te bendijera. Oye, ¿sabes qué? No comas, pues como digo, no comas chicharrón de puerco de la Ramos, porque entonces no viene la bendición. No, en la gracia pues chicharrón de la Ramos, de la Méndez, de la que sea. En la gracia no hay que hacer nada, solo creer, porque al que cree todo le es posible, ¿verdad? Amén. Porque por gracia sois salvo, ¿verdad? No por obra, sino por fe, ¿verdad? Por fe. La fe es la que también tenemos que día a día estar orando para que Dios nos dé fe. Porque de repente cuando vienen las situaciones adversas es donde se nos mueve un poquito el panorama, pero ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra verdaderamente el cristiano, ¿verdad? Tiene la fe, ¿verdad? ¿No? Dios quitó, Dios da, ¿verdad? Dios dará mejor, ¿verdad? Como a Job, que le dio el doble. Bueno, el nuevo pacto es la gracia que Jesús nos ofrece a todos los que lo recibimos, ¿verdad? Y la promesa es que Él será el Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Esa es la nueva gracia. Y la promesa es que si creyeras en Jesús, es el Cristo, y creyeras con todo tu corazón, serás salvo. Porque la ley y el Espíritu. Muy bien. Creo que sí aprendimos hoy. Entonces, en la gracia no necesitas hacer nada para ganarte la salvación, porque no es por obras, sino es por gracia. Es un regalo. Es como cuando uno va a una fiesta, llevas un regalo. Llevas el regalo sin que la otra persona, aunque haya cumplido años, pero la otra persona no ha hecho nada extraordinario, ¿va? Pero tú le llevas un regalo. ¿Sabes qué? Cumples años, ten un regalo. Bueno, así es la gracia y así es el perdón. Es un regalo inmerecido. No lo merecemos, pero Dios nos lo da. Hermanos, ese es el pacto de la gracia. Hoy es el día de la salvación, ¿verdad? Hoy es el día del creer que Jesús va a ser en nosotros ministros competentes de un nuevo pacto, ¿verdad? Levante la mano el que quiere ser ministro competente de un nuevo pacto y que va, como tarea fundamental, va a ser todos los días predicarle a alguien, ¿verdad? Como decía Gabriel, traer un alma a los pies de Dios, día a día, trabajar. A lo mejor no tenemos convicción de palabras, pero Dios es el que pone las palabras en la boca, y cualquier palabra de fuego, ¿verdad?, que te ponga Dios y que pueda llegar a otra persona, tú lo vas a traer a los pies de Cristo y vas a tener un alma ganada, y entonces vamos a ser ministros competentes del nuevo pacto. No de la letra, porque la letra mata, sino del Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu es el que vivifica y el que nos va a dar de alguna manera la certidumbre que somos hijos de Dios. Hermanos, bueno, y aquí quedamos, hermanos. Gracias. Bueno, oramos. Gracias te damos, Señor, por este domingo más. Gracias por las familias que tú trajiste, Señor. Todos necesitamos de ti. Todos venimos a buscarte, a alabarte, a bendecirte, a exaltar tu santo nombre. Gracias por cada uno de los hermanos que vienen desde lejos. Algunos vienen desde el Carmen, Nuevo León, otros venimos desde el sur.
quizás vengan de otras colonias lejos, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Guárdalo, Señor, en todo su caminar en la vida tuya de Jesús. Guárdalo siempre, Señor. Prospéralo en todo lo que emprendan en sus caminos, Señor. Y que no se aparten nunca de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Y lo quiero hacer directamente para que lo podamos entender como si lo estuviéramos escuchando hacia nosotros. Digamos que yo estoy hablando con Joana y con Omar. Yo como pastor de ellos les digo en esta mañana, Omar y Joana, la única carta de recomendación que necesitamos quienes estamos enseñando en esta casa son ustedes. ¿Pueden decir amén? Porque sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla. Todos pueden leer la carta de Cristo en los corazones de ellos. Amén, amén. Entonces están haciendo lo que Dios está llamando a sus vidas. El versículo 3. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esa carta, les aclaro, no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, lo que les decía en la mañana. No está tallada en tablas de piedra, sino está tallada en sus corazones. Ese es el nuevo pacto. Ya no está tallada en un libro o en unas tablas de piedra. Ahora está tallado el pacto en nuestros corazones. Versículo 4. Por eso estamos seguros de todo esto, debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Jesucristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, porque nuestra aptitud proviene de Dios. Versículo 6. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu Santo. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. ¿Sabe que hoy por hoy mucha gente quiere seguir viviendo bajo el antiguo pacto? Mucha gente quiere vivir congraciándose con Dios por medio de sus obras, de las obras que hace. Dice, no, es que yo prefiero mejor hacer buenas obras, portarme bien, ir a la iglesia los domingos, llevar mis limonas, cumplir con las liturgias y con todas las tradiciones que se nos enseñaron toda la vida. Y ese es su estilo de vida y ellos decidieron vivir así. Pero gloria a Dios que nosotros somos hebreos espirituales, porque Dios nos trasladó de las tinieblas a nuestra luz admirable, como nos enseñaba Edgar. Eso significa hebreo, significa pasar de un lugar a otro. Estábamos en una vida de ceguera espiritual, pero ahora por medio del Espíritu fuimos vivificados. Él escribió sus leyes en nuestros corazones y ahora todos somos ministros. Todos somos ministros. Y como dice la Reina Valera, ministros competentes. Ministros listos, ministros preparados para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios por la palabra, hermano Edgar. Gloria a Dios por esa poderosa palabra.